Bueno, excelente todo lo planteado. Ahora vamos a ir al debate. Hay algunas preguntas, si alguno tiene alguien más para preguntar. Pero como para comenzar, ¿no? Una de las principales dudas es este tema de la asimetría. Un poco se fue hablando, pero entender cuáles serían esas medidas asimétricas que están requiriendo las pymes, los pequeños ISPs, los pequeños cables operadores. ¿A qué se refieren específicamente? ¿Qué tipo de normativa debiera incluirse para poder facilitar esta ventaja o esta diferencia? No sé, Ariel, si quieres comenzar vos, que lo mencionaste primero. Sí, cómo no. Muchas gracias, Sonia. Voy a tomar el ejemplo de lo que durante el gobierno de Lula se hizo en Brasil, una regulación asimétrica que logró hoy 15.000 operadores, una regulación que permitió el desarrollo del interior brasilero y donde ningún operador posee más del 1% del mercado, generando facilidad para el desarrollo, promoviendo el desarrollo de nuevas redes, promoviendo el acceso a infraestructura pasiva en condiciones beneficiarias para aquellas pequeñas empresas, pymes y cooperativas que dan trabajo regional, que son de un lugar, que mantienen la economía regional y que hacen inversiones sin acceso a crédito externo. Entonces tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones locales y también se transparentó el mercado mayorista con acceso a infraestructuras pasivas, donde los permisos tanto municipales como provinciales estaban a disposición y no como hoy nos pasa en la Argentina, que realmente cada habilitación lleva un trámite muchas veces imposible de realizar. Asimetrías que tienen que ver con beneficiar a aquellos que no tienen el acceso a la infraestructura grande ni al crédito y que están en condiciones desventajosas por su tamaño y por su ubicación en el mercado. Porque si queremos beneficiar a nuestros usuarios dándoles mejor servicio, lo mejor que podemos hacer es que haya competencia. Y para que haya competencia tenemos que poder tener varias empresas que estén en condiciones de brindar servicio. Entonces, como se ha desarrollado el mercado argentino, con más de 1.200, 1.500 operadores en todo el país, y en muchísimas localidades siempre hay más de un operador, hay que beneficiar esa competencia generando estas reglas que permitan el desarrollo de estas pequeñas compañías. Desde ahí, desde el acceso a créditos, desde el acceso a un mercado más claro hacia adelante, porque la previsibilidad para las inversiones es necesaria, necesitamos poder tener claro cómo desarrollar el negocio. Entonces, creo que para empezar, entendiendo que las diferencias de cómo se contrata en el interior del país, cómo contratan en las grandes ciudades también las pymes y cooperativas, de cuáles son las condiciones de acceso a infraestructura, de necesidades de disponibilidad de equipos, de transparencia en cuanto a la previsibilidad, son como mínimo las reglas básicas que necesitamos tener en cuenta. No sé si con esto respondo parte de la pregunta. Y Nosotros fantástico. vamos a presentar un listado de puntos que incluyen estas asimetrías que pedimos. Perfecto. Bueno, fantástico. Acá justo hay una pregunta para Rodolfo que quería transmitirla, pero mi problemas acá. Dice, Dice acá, cuando se refiere a que hay 300 pymes esperando la autorización de tender fibras, ¿quiénes son exactamente los que tienen que dar tales autorizaciones y por qué están trabadas? Bien, fantástico. Buenos días, Sonia. Buenos días a todos. Les cuento que es un tema que nos ocupa y nos preocupa bastante, este tema de los postes. Déjame explicar primero lo de la asimetría y después te cuento lo de las 300 empresas, ¿sí?
Las asimetrías están en todos lados y el primero que hace una asimetría es el gobierno cuando convoca a algunas empresas a hablar de precios, por ejemplo, y no convoca a las pymes. Entonces, esa es una asimetría que hace el gobierno ya per se. Está diciendo, a esto lo trato de una forma y a esto lo trato de otra forma. Entonces, esa asimetría tiene muchas cosas que se pueden cambiar y cosas que no. Por ejemplo, hay una diferencia importante entre la densidad poblacional en Cava y en las ciudades del interior del interior. Esa es una asimetría que difícilmente podamos cambiar, ¿no es cierto? Sí podemos tratar de corregir la problemática de un lado y otro, por ejemplo, con la red de ARSAT llevando internet a esas pequeñas localidades en donde cuesta mucho más conseguir internet. Hablamos de que puede ser 10 veces más caro internet en el interior del interior que en pleno Buenos Aires. Y acá es importante que entendamos quiénes son los socios de CAPI. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un farmacéutico de un pueblito que necesita internet para validar las mutuales y no hay quien le provee internet. Entonces él mismo se pone una empresa de internet para traer internet para su farmacia y termina dándole internet a todos los vecinos. Ese es un caso real. Un caso real es el mío personal. En una empresa de mi familia que estaba en las afueras de la ciudad no llegaba internet y traje internet para mi empresa, la empresa de mi familia. Y terminé resultando proveedor de internet, cosa que jamás se me hubiese ocurrido, y arranqué así por casualidad, llamémosle. Esa misma necesidad es la que encontraron la mayoría de nuestros asociados y es la que hicieron que internet llegara al interior del interior, ¿sí? Entonces esa es una asimetría también distinta, porque nosotros no entramos acá queriendo hacer un negocio, entramos por una necesidad. Hay otras asimetrías en donde el gobierno claramente puede reglamentar y ayudar a ordenar las cosas. Mencionaba recién el tema de los subsidios cruzados, en donde una empresa, apoyándose en un monopolio que tiene, hace un servicio deficitario en la Internet y pidiendo la sana competencia, porque total tiene asegurado el usuario por el servicio que tiene monopólico, ¿no es cierto? Entonces, en la asimetría que mencionábamos de los postes, tenemos muchos pequeños ISPs que quieren usar los postes para poner servicio de FTTH y así llegar a sus clientes con tecnología de fibra óptica. Quiero aclararles que yo doy servicio por fibra óptica y por aire en Colombia. Y allá puedo determinar con mucha claridad, porque los números me llegan todos los días, cuánto más caro es dar un servicio por aire y cuánto más ineficiente es dar un servicio por aire. En CAPI nosotros pensamos todos los días en el usuario, porque si el usuario no nos elige, se va con otro, perdemos. Entonces tenemos que estar permanentemente pensando en el usuario. Por eso esta ineficiencia que tiene actualmente el servicio por aire, que se puede resolver con un mayor costo, y es lo que venimos haciendo las pymes, ¿no es cierto? Es absorber esa ineficiencia nosotros para que el usuario no note la diferencia ni en la calidad ni en el precio, pero con un costo para nuestras empresas realmente elevado. Y esa es una asimetría tecnológica que queremos resolver. ¿Y cómo se resuelve? Mire, tan fácil como se los decía recién, nombrando a los postes y a los ductos una facilidad esencial. Es decir, cuando en Estados Unidos hicieron una vía férrea de un lado al otro del país y quisieron plantear un segundo servicio de tren, una segunda servicio de trenes, no dijeron hagamos otra vía férrea, sino usemos la que ya existe. Y ahí surge el concepto de necesidad esencial, de facilidad esencial. Con los postes pasa lo mismo. Los postes que hay en el país surgieron porque una empresa eléctrica los tuvo que colocar, ¿no es cierto? Pero convengamos que los servicios que se podrían beneficiar hoy de los postes no son solamente la empresa eléctrica o la telefónica. La mayoría de los cable operadores usan esos postes y las empresas de internet deberíamos tener acceso a eso, pero muchas veces no lo tenemos y hay un monopolio en el uso de los postes. Es así de claro, por un pedazo de madera no llega internet de calidad a muchísimas localidades del interior. Y los casos que tenemos para mencionar son varios y muy tristes, ¿no? En donde en una pequeña localidad de Córdoba con 2.000 habitantes, un inversor, una pyme chiquitita del lugar, se pone a hacer el servicio y le hacen bajar todos los tendidos de fibra, dejando a la comunidad sin un servicio que le hubiese servido y sin resolverlo. De estos, miren, hay infinidad de casos.
¿Y cuáles son las 300 empresas que quieren invertir? Esas pymes. Esas pequeñas empresas de cada localidad que quieren resolver la problemática para poder llegar con un mejor servicio y a un mejor costo, esto sepámoslo, a un mejor costo a los usuarios. ¿Y qué les explicaba recién? Que es importante entender que el primer tendido de fibra se hace para interconectar los nodos de aire, porque hoy es muy caro y muy costoso de mantener el enlace entre el nodo principal, llamémosle, y el nodo secundario que se pone en un barrio. Ese radioenlace te sale carísimo y pasa una tormenta de verano que te quema los equipos porque hay veces que no hay para radio que sirva, entonces a la pyme representa un costo elevadísimo. ¿Qué queremos? Que se resuelva por vía administrativa. A mí no me sirve tener que hacerle un juicio o al municipio o a la empresa eléctrica, porque no tengo abogado. No, es decir, no es que tengo un abogado más económico, no tengo abogado. Las pymes generalmente no tenemos abogados. Es totalmente distinta a la situación con una multinacional, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Pedirle al ENACOM o al organismo que corresponda el uso de esos postes, estará geolocalizado, le decimos, mira, quiero usar este poste y este poste, ya estará reglamentado a qué altura tienen que ir los tendidos nuestros, de qué forma se tiene que hacer para que no tengan impacto, y poder hacer uso de esa forma de los postes o de los ductos. Y son 300 empresas. Miren, la verdad es que no sabemos cuántas son. Nosotros hacemos esta estimación gruesa, pero yo te hago una pregunta de evolución, ¿no es cierto? ¿Cuántas pymes hay en Argentina que dan servicios de Internet? ¿Cuántos ISPs hay en Argentina? Y acá te hago una pregunta que al principio la vas a ver divertida, a lo mejor te va a parecer irrelevante. Yo te digo, si vos le prestás la clave de Wi-Fi a tu vecino, ¿ya sos un ISP? A ver, hagámoslo un poco más, ¿no? Si le prestás a los dos vecinos, a los dos le cobrás la mitad del abono, entonces tu abono te sale gratis. ¿Cuándo te convertís en un ISP? Porque dependiendo de esa medición, es la cantidad de ISPs que hay en Argentina. Si depende de cuántas licencias hay para ISP, yo entiendo que el número es de 800, más o menos. Pero recién Ariel hablaba de 1.200 o 1.300 ISP. ¿Por qué? Porque no tienen licencia. Porque es inviable para el muy pequeñito hacer toda la gestión burocrática. Estamos quedando sin tiempo, Rodolfo. La verdad que me quedaría charlando un montón y la verdad que me entusiasma tanto escuchar el interior y cómo se está desarrollando todos estos pequeños emprendedores y bueno, ojalá el país tenga muchos más de estos, digamos, visionarios para poder conectar sus localidades. La verdad que Convercom iba a ser sobre este tema justamente del interior, así que es algo para profundizar y seguir trabajando. Me quedaría, digamos, muy poquito tiempo, así que me quedaría una última pregunta para Marcelo. Digamos, me parece que se ha hablado mucho, digamos, sobre estas asimetrías que existen respecto a los grandes y los chicos, pero tal vez pensar en esta instancia qué cosas unen a la industria para tratar de armar una agenda común y trabajar colaborativamente, que no sea pelea de grandes contra chicos, cuando sabemos que en realidad acá todos lo que queremos es tener la mayor cantidad de argentinos conectados y cumplir justamente con los objetivos que plantea el decreto, que es conectar a todos. Obviamente cómo hacerlo y cómo hacerlo, con qué inversiones es lo que cuesta. Pero tal vez, ¿qué puntos se pueden trabajar coordinadamente en pos de una industria más sana, que dé lugar a todos y que puedan coexistir grandes y pequeños? Es difícil, no sé, pero ¿tenemos alguna idea, alguna forma de trabajar? Sí, mira, antes de responderte esa pregunta, quiero dejar algo bien en claro. Nosotros, cuando salió el decreto, firmamos una solicitada junto con las grandes empresas. CATPI se adhirió a la industria, pues este es un problema de industria. El decreto 690 no es un problema de Claro, Telefónica, Telecom, DirecTV, Cavase, CATPI, es un problema de industria. Este es un problema conceptual, un error que comete el gobierno, un error enorme de pasar a las telecomunicaciones a servicio público. Me parece que estamos perdiendo el eje cuando hablamos de reglamentación. Si nosotros hablamos de reglamentación es porque estamos asumiendo el decreto tal cual está. Y el decreto tal cual está, para mí, para muchos, está mal. No podemos ser servicio público. El servicio público es una herramienta de control, las definiciones que hay de servicio público. El servicio público solo regula. El servicio público
es solamente una potestad administrativa coyuntural. Eso es el servicio público. Nosotros somos empresa en competencia, eso es lo que tienen que entender las autoridades o los funcionarios que asesoran al presidente. Nosotros somos empresa en competencia, el servicio público es la luz, el gas, el agua, es empresa monopólica por excelencia, por naturaleza, porque no puede haber en una misma localidad dos empresas eléctricas o dos de gas. Por eso se pasa a servicio público, tiene controles, tiene servicio, audiencias públicas, todo lo que sabemos de lo que son administrar empresas con todo el marco regulatorio de lo que son las empresas de servicios públicos. Nosotros somos en competencia. Y cuando yo grabé el video, me puse a pensar, digo, ¿cómo puede ser la televisión por cable un sistema cerrado, servicio público? Es una actividad que va en vía de extinción, según los analistas, que se corta el cable y que va a correr todo por IP y todo van a ser OTT, servicio público. Si existe la TDA para dar servicios esenciales y universales, donde se gastaron cientos de millones de dólares para montar esa infraestructura con ARSAT y todo eso que ya sabemos. Que dicho sea de paso, está bueno que un gobierno lo haya hecho, iniciado, otro lo haya continuado y se siga con una política de Estado. Las comunicaciones que tienen que ser política de Estado a mediano y largo plazo con reglas de juego claras. El PYME puede hacer una alianza con una empresa grande, tenemos alianzas horizontales y verticales, no necesitamos tantas regulaciones. Sí necesitamos sentarnos en una mesa y ver, a ver, ¿cuál es el problema que tiene Internet en la Argentina? ¿Hay gente que no tiene Internet? Sí, hay gente que no tiene Internet. Busquemos un servicio básico universal para que todo el mundo tenga Internet. Sí, busquemos eso, pero no busquemos un decreto, que el decreto no resuelve nada. Si por decreto resolvemos todo, a partir de mañana bajamos todos los precios, la inflación de la Argentina por decreto. A partir de mañana decreto, que no aumenta más ni la leche, ni la carne, ni la harina, ni nada. Digo, me parece que es una cuestión mucho más de fondo el tema de las comunicaciones. La verdad que estoy un poco, no enojado, pero me desespera que no se entiendan algunas cuestiones esenciales. Esta actividad requiere de mucha inversión, y para invertir se necesita de confianza, de reglas de juegos claras, con proyectos a mediano y largo plazo. Nosotros venimos trabajando bien. La pandemia nos explotó las redes y los reclamos, pero es una situación extrema. Se está invirtiendo y mucho, no necesitamos de regulaciones, necesitamos reglas de juegos claras, y sí tenemos que resolver un Internet básico, sí, claro, pero eso se construye con diálogo entre el sector público y privado, los gobiernos provinciales. Digo, cuando nos comparamos con Finlandia y con muchos países, son otras realidades. Nosotros somos Argentina, no sirven las comparaciones. Yo ando mucho en la calle y yo veo que la gente no tiene computadoras. Con el tema de la educación a distancia, la gente además de no tener conectividad a veces, no tiene una PC. Porque una PC en la Argentina o una notebook vale entre 60 y 100 mil pesos. Hagamos también un plan a 48, 60 meses para que la gente tenga un dispositivo por el cual puedan estudiar, que los ministerios de educación se pongan de acuerdo qué plataforma van a utilizar para que los chicos estudien, porque si no es un mamarracho, usan cualquier plataforma y no todas las plataformas gratuitas andan bien. Por lo tanto, las 24 provincias primero tendrían que ponerse de acuerdo en las plataformas. Digo, hay un montón de cosas para hacer, para mejorar Internet, para mejorar la educación, porque muchas cosas vinieron para quedarse. Me parece que hablar de reglamentación es asumir que el decreto está bien, y la verdad que el DNU está mal. Y yo creo que es momento que lo pueden corregir, porque todo se puede corregir. Como se hace un decreto para hacer una cosa, también se puede hacer un decreto para la otra. Y si el problema era una cuestión de precios, nos podríamos haber sentado en una mesa a charlar cómo manejábamos el precio en la pandemia, porque nosotros también somos conscientes que la gente está viviendo una situación compleja, mala, delicada, como lo vive el mundo. Pero las cosas no se resuelven con decreto, no se resuelven sin diálogo. Todo se construye con el diálogo permanente y poniendo sobre la mesa a los grandes, medianos y pequeños, nada más. Bueno, excelente, Marcelo. Muchas gracias a los tres. La verdad que ha sido súper interesante, un montón de comentarios.
Me parece que este concepto, bueno, de tratar de trabajar sobre el diálogo, entender la importancia que tiene, entender que esto es una industria que cohabitan todos, y como es Internet, está todo relacionado y todos necesitan de los otros, con lo cual es muy importante, y los pasos que se vayan a seguir y dar certidumbre rápida a la industria para que pueda seguir invirtiendo y pueda seguir dando servicios. Así que muchísimas gracias, damos cierre a este panel y ahora